El siguiente tema, y tal vez podemos recuperar en parte lo que comentaba antes Manuel, venía un poco, o sea, la justificación del siguiente tema venía un poco por esta, podemos decir, habitual crítica que se le hace al ocio y al turismo, ¿no? Que en cierta manera, digamos, como que son como fenómenos que ayudan, ¿no? Hay apuntado aquí como a penetrar cierta razón instrumental de la vida cotidiana, ¿no? Dando pie a una cierta incapacidad, ¿no? De los consumidores o de los usuarios o de los participantes de ese ocio en juzgar de una forma crítica y racional la realidad social que viven, que transforma las relaciones sociales y la cultura en bienes de mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos como esa visión crítica, ¿no? Del ocio y el turismo como una forma de control social, ¿no? En detrimento de un individuo autónomo y favoreciendo siempre a su versión en tanto que consumidor, pero, pero por otro lado, y siguiendo también con Lefebvre y Gaviria, ambos eran creo que bastante vitalistas y siempre como trataban de alguna manera u otra como de encontrar vías de escape y como encontrar también, digamos, la dimensión creativa de, de las relaciones sociales, ¿no? De cómo estas relaciones sociales podían de alguna forma u otra generar otro tipo de espacios y de espacialidades. Creo que recupero una frase muy graciosa, ¿no? Que comentaba Gaviria, de que él y Lefebvre se conocieron por el placer que compartían por la fiesta. Y creo que esto también encaja muy bien con el trabajo que de alguna forma u otra hicieron juntos, ¿no? Que ahora tal vez Ion nos puede explicar con más detalle. ¿Hasta qué punto ellos también proponían un ocio que no fuera meramente reproducir dinámicas del capital, sino que también permitiera, digamos, generar espacios subversivos o espacios que generaran otro tipo de relaciones sociales? Entonces, después de esta breve introducción, le quería proponer a John si nos pudiera dar cuenta también de algunos rasgos de esos espacios de placer de los que hablaba Lefebvre y ponerlo un poco en diálogo con el trabajo y con la obra de Mario Gaviria. Muy bien, pues ¿se me escucha? Sí, Muchas sí. vale. Eh, Pensando un poco en la respuesta y también al hilo de lo que comentaba Manuel sobre qué pensar un poco, ¿no? O con qué Gaviria quedarnos, o cómo recoger un poco la herencia de Gaviria o de Lefebvre mismo. Cuando planteábamos en la primera parte hablar sobre las contradicciones, ¿no? Recogiendo este momento, eh, pensaba que qué mayor contradicción podemos encontrar, ¿no? Que dos intelectuales o dos pensadores, y sobre todo pues Lefebvre, ¿no? De talla mundial, ¿no? Intelectual marxista, crítico con el urbanismo funcionalista, con las dinámicas ¿no? de producción del capitalista, qué mayor contradicción, ¿no? Que verlo, pues eso, bañándose en las playas de Benidorm, ¿no? Con Gaviria. La verdad que ahí, ciertamente, como comentas tú, yo creo que los dos, ambos, exploran esos intersticios, por así decir. Hay una idea recurrente que Gaviria además intenta llevar un poco al terreno, que es la de la utopía experimental, ¿no? Es decir, no plantear un espacio casi post-revolucionario, ¿no? de transformación absoluta de la realidad social para pensar el tiempo y el espacio de disfrute, sino una posibilidad, ¿no? de encontrar momentos, instantes concretos en el aquí y en el ahora, que yo creo que a Lefebvre sí se le hacen complicados en clave programática, digamos, en su producción intelectual, plasmarlos, no tanto en su vida personal, pero yo creo que en este caso Gaviria sí es más coherente con eso. O sea, él de una forma
podríamos decir, desvergonzada, disfruta, por ejemplo, de Benidorm, ¿no? De un sitio como Benidorm, y a la vez lo reivindica como un espacio del placer. Lo interesante, en mi opinión, la verdad que voy contestando, estoy haciendo un poco un batiburrillo de lo que tenía pensado, tirando un poco del hilo de lo que planteaba Manuel, pero lo interesante yo creo que es, sobre todo, incidir en que, más allá de todas estas dinámicas de las que hablamos, ¿no? Pues de depredación del territorio, de mercantilización de las prácticas turísticas, a mí hay una cuestión que me parece muy relevante, más allá de la urbanística, que también la podemos comentar, ¿no? La cuestión de la densidad, etcétera, etcétera, y de una frase que a mí también me gusta mucho cuando se plantea el turismo de masa, es decir, el turismo de masa aborrecible y tal, y Gaviria decía, a la gente le gusta estar junta, a la gente le gusta verse, le gusta tocarse, o sea, la gente no se va, bueno, salvo los ascetas, ¿no? No se van a hacer turismo para estar solos. Entonces, es decir, en ese sentido, él reivindicaba ese espacio turístico. Y la parte que creo que es interesante y que no está exenta de contradicciones, sin duda, y que también a mí me deja, bueno, pues en esa reflexión que planteaba Manuel, es la parte del usuario, del turista, de la experiencia turística, también como derecho, en este caso, de las clases trabajadoras, ¿no? A esos momentos, a esos tiempos, espacios del ocio que, cuando los tomamos de una forma despreciativa, de alguna forma, yo creo que hay también una mirada, un cierto sesgo elitista por nuestra parte, ¿no? O sea, por mí el primero. Yo, de hecho, bueno, pues tuve la oportunidad de ir a Benidorm con Mario en una de las experiencias de investigadoras, cuando le llamó hace unos años el ayuntamiento de Benidorm y tal, para retomar algunos de sus trabajos. Y yo la verdad que le decía, joder, Mario, a mí esto, no sé, no sé por dónde cogerlo, pero ciertamente, en parte, yo sí le compro ciertos de sus argumentos. Sin duda, la cuestión de la densidad me parece que es algo a tener en cuenta, ¿no? La mezcla de usos, tal, o sea, en ese caso, el urbanismo denso que encontramos en Benidorm es algo que podría resultar incluso una solución, ¿no? En este aquí y ahora, del que él también habló, como bueno, pues una sociedad de masas y en un consumo de masas y una producción de masas, decir, bueno, ¿qué hacemos? Pues el derecho de la gente también a masivamente ir a un espacio del disfrute y no a considerarla, ¿no? como becerros, ¿no? Que van a tostarse al sol, ¿no? Como esas típicas imágenes de gordos y culonas que solía decir Gaviria, ¿no? Pues para denigrar, ¿no? Incluso a nivel corporal a las personas que hacían turismo en Benidorm. Y él, precisamente, lo que hacía era una reivindicación. Hasta sus últimos días llegó, supongo que lo conoceréis, incluso a reivindicar, a proponer que Benidorm fuese considerado patrimonio de la humanidad. Y él lo que planteaba era, decir, el derecho al placer. Él decía de los viejos y los pobres, ¿no? También, es decir, ¿no? Frente a la idea siempre reiterativa de ese turismo de calidad, ¿no? Bien pensante y aseado en todos los aspectos, ¿no? Volviendo un poco al planteamiento que me hacía Sergi, y en esto que decía, en esta contradicción que se planteaba, ¿no? de dos marxistas en Benidorm, podríamos llamar a la película. Es verdad que en este momento, y también contesto a Manuel, Gaviria le hizo una propuesta cuando estaba, pues, en el año 72, recibe una ayuda muy potente de la Fundación Juan March para estudiar las playas, las ciudades de costa, las nuevas ciudades de playa en España. Estudia 16 ciudades, se acaban asentando en Benidorm, y en un momento dado Gaviria le propone, bueno, realizan seminarios incluso en Benidorm sobre, bueno, con la presencia de Lefebvre, y propone a Lefebvre, Gaviria, que escriba sobre
lo que él llamaba arquitectura del placer, ¿no? Esto va a derivar en una publicación, por eso, digamos, la respuesta a Manuel es que sí, efectivamente, Lefebvre acabó escribiendo específicamente sobre los espacios del placer, más que sobre la arquitectura del placer, porque hay que decir que, sabiendo cada cual cómo era, pues Gaviria es verdad que la propuesta que había hecho a Lefebvre era, pues bueno, para intentar aproximarse desde sus postulados teóricos lo más posible a la experiencia concreta de la costa del Levante, la costa valenciana, pero, es decir, bueno, sabía que estaba proponiéndole a un intelectual, por así decir, una reflexión pues, sobre la producción del espacio del placer y ahí le dejaba, digamos, esa cierta manga ancha. Lo que pasa que Gaviria debió considerar que la manga ancha fue demasiado manga ancha y acabó guardando ese trabajo y no se ha publicado hasta recientemente. Pero me parece que ambos autores pueden considerarse de alguna forma un tándem, una dupla que desde la que, por una parte, Lefebvre, desde una dimensión teórica, pues hace esa crítica del urbanismo funcionalista o de la producción de estos espacios del placer mercantilizados. Y Gaviria lo que hace es, de alguna forma, testar o contrastar o intentar trasladar al terreno justo la reflexión lefebvriana, ¿no? Lo vemos en los trabajos previos, en los años 60, en los 68, 69, creo que en el año 66, en Madrid, sus análisis, ¿no?, sobre pues, el Gran San Blas y el barrio de la Concepción, estudiando pues, ese urbanismo autoritario, ¿no?, el urbanismo funcionalista, reivindicando la autoorganización, lo que hoy podríamos llamar la participación, que él también critica mucho, ¿no?, la participación ciudadana, también como una especie de antídoto para una intervención efectiva de la gente, para una apropiación efectiva de la gente en la toma de decisiones, y también a esa parte de apropiación y de experiencia lúdica de lo espacial, ¿no? Podemos pensar en Benidorm, pero como también sabrá seguramente Manuel, hay otro texto de referencia que es el de Gaviria, muy lefebvriano también, que es el espacio de la fiesta y de la subversión, basado en las fiestas de San Fermín y en el casco viejo de Pamplona, y bueno, vinculado a toda la conflictividad que había en aquel momento. Dicho esto, creo que por incidir en todas o por reflexionar sobre estas contradicciones que detectamos en ambos autores, podemos ver que por una parte Lefebvre, cuando toma el guante a su modo, insisto, que le lanza a Gaviria, lo que hace es plantear un cuestionamiento de la producción arquitectónica, no solo del turismo, pero sí de la labor del arquitecto como prescriptor del espacio y en este caso, pues sí lo centra en espacios que pueden ser considerados del placer, del goce, etcétera, etcétera. Pero además de ello, se incide, y yo creo que ese matiz que sigue siendo rescatable de los planteamientos más empíricos de Gaviria, incide mucho en el usuario del espacio. Interpela, por así decir, al usuario, a un usuario que, si pensamos en el momento en el que están escribiendo ambos, estamos hablando de las décadas de los 60 y de los 70, pues lo lúdico muchas veces, todavía hoy creo que pasa, en clave de crítica social, queda muchas veces en una posición que podemos considerar periférica o denostada, ¿no?, cuando hablamos de procesos de transformación social. Y como decía antes, ¿no?, que parece que lo lúdico, lo gozoso, debe quedar para un momento post-revolucionario, ¿no? Que no nos podemos permitir, por así decir,
una experiencia placentera en nuestra vida cotidiana y por eso, esto lo solía subrayar ambos autores en particular, esa mala conciencia, ¿no?, que hay, ¿no?, a la hora de por ejemplo, ir a un lugar como Benidorm, ¿no?, es decir, a disfrutar. Lo que me parece interesante de este planteamiento, de este subrayar a la dimensión de los usuarios, es que creo que descarga de cierta presión, cuando hablamos de crítica social y de transformación social, creo que descarga de cierta presión a los protagonistas o a quienes denuncian, ¿no?, y plantean procesos de transformación social, ¿no?, porque si no, parece que nos estamos encontrando siempre ante empresas Titanic, ¿no?, de los héroes revolucionarios, ¿no?, que transformarán la sociedad y que, llegado el momento, como decía antes, ¿no?, podríamos llegar a disfrutar de ella, ¿no?, de forma ociosa. Esta cuestión que nos remite, pues, como sabéis, también a la crítica de la vida cotidiana, puesta de manifiesto por Lefebvre, pues ha sido también destacada por infinidad de autores, desde Walter Benjamin, más recientemente Terry Eagleton. Más cercano a nosotros y nosotras, pues suelo escuchar, y me gusta mucho, a César Rendueles reivindicando esta cuestión, ¿no?, más que ir a esas pretensiones épicas, muchas veces es más sensato ir a las prácticas cotidianas, ir a las tradiciones, ¿no?, a muchas situaciones conocidas por nosotros y a las que hemos renunciado y que teníamos tan cerca, ¿no?, también en clave de disfrute y de ocio, ¿no? No mercantilizado. Pensaba aquí en E.T. Thompson, en este libro que ha sido reeditado recientemente en castellano, Cuestiones en Común, me parece que se titulaba, que justo hablaba de esta idea, ¿no?, de esas renuncias, o él lo que acababa haciendo era como esa reivindicación, ese intento de redescubrir prácticas que han estado entre nosotros, que son muy cercanas, que tienen que ver con lo colaborativo, con también, podemos llamarle, apoyo mutuo, al que hemos renunciado, ¿no?, y que de una forma muy esquemática pues podríamos trasladar también al ocio y al turismo, y que a Gaviria, por ejemplo, le gustaba mucho reivindicar frente a ese consumo frenético de los lugares. Él tendía a plantear, pues eso, el renunciar al tiempo, por así decir, y hablar, pues, de ese turismo de inmersión, prácticas conocidas por todos, que pueden, ¿no?, de alguna forma interpelar a los procedimientos y a los mecanismos de un espacio turístico mercantilizado. Para ir terminando y hablando de la idea, más que del concepto de espacio del placer y más que de una teoría, hay que considerar que este trabajo que finalmente se tituló hacia una arquitectura del placer por parte de Lefebvre, pues en parte es un trabajo inacabado. Pues entregó el borrador a Gaviria, pero Gaviria lo guardó. Había algunas correcciones hechas por el propio Lefebvre, pero no hubo una devolución y se publicó de alguna forma, pues intentando ser lo más fiel posible a como había quedado. Entonces tampoco podemos hablar en ese sentido de un trabajo completamente acabado, pero una cuestión para ir cerrando que me parece que muy destacable, que recoge Lefebvre en su libro, es la idea de la utopía. Lo mismo que antes hablábamos de la utopía experimental, de la utopía como también lo han dicho otros autores como cercanos, como Paco Fernández Güell en su momento, como hablaba de esa perfección inacabada, ¿no? Justo con esta idea de quitar responsabilidad a aquellas personas que plantean transformaciones sociales, pues decir, bueno, esos momentos o prácticas o fugas lúdicas que podemos encontrar no tienen que ser ni definitivas, no tienen que ser ni el momento culmen, sino que, bueno, nos pueden permitir también abrir resquicios que
que vayan ampliando, ¿no? El espacio, en este caso, de un turismo o de un ocio diferente. Esto nos llevaría, ya si quieres lo dejo aquí, dejo la pelota un poco botando para que podamos hablarlo, vinculándolo a esa idea del derecho al placer de las clases trabajadoras, ¿no? Volviendo a escenarios como Benidorm, por ejemplo, ¿no? Con esas prácticas no ejemplares, ¿no? De gente que acabamos, no sé si por elitismo, porque acabamos confundiendo una cosa con la otra, el turismo de masas acabamos confundiendo, ¿no? con las prácticas turísticas. Entonces, bueno, creo que es interesante también plantear dejar abierta esta cuestión, ¿no? Decir, bueno, hasta qué punto podemos hablar también en espacios como, o en enclaves como Benidorm, de un derecho al placer, en este caso de las clases trabajadoras, recordando que Gaviria llegaba a hablar, ¿no? Pues un poco de esa apoteosis del estado del bienestar, ¿no? Como casi como uno de los pilares del estado de bienestar, porque al final suponía que las clases trabajadoras materializaban sus deseos de goce de una forma concreta y de una forma que él respetaba, ¿no? Profundamente, porque al final estamos hablando de decir, bueno, pues si a la gente le gusta María Jesús y el acordeón, ¿por qué no? Y lo dejo aquí. John, muchas gracias. Perfecto, pues luego ya tenemos también material para seguir. María, retomamos contigo y al hilo también un poco de esto que se ha comentado ahora, de las transformaciones sociales que implica siempre el turismo y el ocio, ¿no? Mercantilizado, etcétera, etcétera. Me gustaría que nos pudieras compartir un poco cuáles, cuáles están siendo, ¿no? Un poco el tipo de organización, el tipo de acciones, de prácticas colectivas que desde tu punto de vista los movimientos sociales, en este caso del sur también, están llevando a cabo como forma de contestación a esa ciudad turística de la que nos hablabas, de la que nos hablabas anteriormente. Así que adelante, cuando quieras. Vale, pues voy a intentar volver a compartir la pantalla, a ver si no la lío. Vale, ha ido bien. Vale, pues a ver, respecto a las resistencias, digamos, y a la protesta ante la ciudad turística, yo no puedo contar o relatar esto desde fuera, porque realmente lo he vivido desde dentro y he contribuido a crear este colectivo, Cactus, desde el principio. Entonces, bueno, sí que puedo contar bastante de las cosas que se han ido haciendo en los 2 últimos años, desde debates, paseos antiturísticos. Sé que son acciones que ya conocéis por allí. Y bueno, sí que me parece interesante que para Cactus la escala de la protesta ha sido algo múltiple, ¿no? Lleva desde prácticamente su inicio, allá por noviembre de 2017, a partir de un encuentro que se hizo en el que se invitaron a colectivos de ciudades turísticas de todo el estado, entre ellos la BTS de Barcelona, que seguro que conocéis, y bueno, la multiescala, como decía, de la protesta en Cactus sí que me parece relevante, porque sí que se concentra en la política local, porque al final ha centrado mucho su crítica al modelo de ciudad-negocio y el llamado urbanismo empresarial, con políticas urbanas de promoción, marketing, con el objetivo de atraer capital financiero y
y nuevos inversores inmobiliarios, pero también la transformación, digamos, más material de la ciudad, relacionada con las necesidades, digamos, de los habitantes, desde la vivienda, los bienes básicos, lugares de sociabilidad, etcétera. También se ha concentrado mucho en la denuncia de la excesiva promoción de macroeventos y bueno, enfrentándose a un consistorio que niega públicamente las expulsiones del vecindario del centro. También es cierto que ha concentrado la crítica a escala regional porque especialmente, vamos, desde siempre, pero ahora con el trifachito en el gobierno, se están haciendo varias modificaciones. De hecho, la última ha sido la modificación de 21 leyes andaluzas con ideas de facilitar y promover la inversión de capitales extranjeros, desregulando más el turismo y la construcción. Y, por supuesto, y nunca ha perdido esa dimensión internacional y global de la transformación de la ciudad turística, ¿no? Y, de hecho, se ha aliado con otros colectivos de todo el sur de Europa dentro de la red SET, pero también en otras redes como Stay Grounded o Mantente en Tierra, ¿no? Que son colectivos que digamos, más dentro del marco de la crítica climática contra la hipermovilidad y el tráfico aéreo. Pero uno de los aspectos, digamos, de las acciones más bien que se ha hecho, que más ha sonado y que más capas de complejidad y análisis nos ha traído, ha sido la organización de una contracumbre el año pasado. Voy a poner un vídeo que explica un poco cuál es el chispazo que nos ayuda. Lo estamos viendo, María, pero el audio no se escucha. Estamos viendo la imagen. ¿Perdón? Que digo que que el audio, simplemente que supieras que el audio no llega, es decir, se escucha, vale, pero no acaba de vale. llegar. Pero bueno, igualmente vemos la imagen. Vale. Bueno, voy a dejarlo aquí porque tampoco tiene mucho sentido si no escucháis, os lo cuento yo. El año pasado el Ayuntamiento de Sevilla desvía una partida presupuestaria de casi 2 millones de euros para financiar la cumbre del lobby turístico mundial, en el que están todas las empresas que ha salido ahí en las imágenes y en el que vinieron más ministros de países de todo el mundo y en concreto Obama. Y bueno, se hizo una campaña de marketing brutal con esta cumbre en la que, digamos, el ayuntamiento se dedicó a ofrecer todo el suelo urbano disponible a grandes inversores hoteleros y entre ellos la mayoría del patrimonio de esta ciudad, centros sociales, lugares de trabajo, etcétera. Y bueno, lo interesante de esta contracumbre que organizamos en Sevilla fue que Cactus empezó a tejer alianzas con movimientos sociales y de Sevilla que hasta entonces no había entrado en contacto, como son pues desde ecologistas,
bueno, Asamblea de Andalucía, la Asociación Feminista Unitaria de Sevilla, la Asociación Pro Derechos Humanos, varias asociaciones de vecinas de los espacios urbanos más afectados por la turistización, como es Triana Norte y La Revuelta o el Casco Norte, centros sociales, colectivo de prostitutas de Sevilla, Ecologista Nación, es decir, empezó a tejerse una alianza mucho más allá que la crítica a la problemática en el centro histórico de la ciudad y digamos que se trasladó a una denuncia ante el modelo de ciudad económico que estaban promoviendo, ¿no? Y bueno, en realidad había traído una serie de acciones de todo lo que se hizo durante toda una semana de actividades, pero bueno, para mí las principales aportaciones fue el salto a la denuncia como he dicho antes, desde una problemática de un espacio urbano concreto que se ha convertido en un producto a un modelo de ciudad que digamos, hace protagonista de todo el centro histórico y olvida a los barrios periféricos, como he dicho, los 6 de ellos los más pobres de España. También se hicieron acciones de mucho tipo, concentraciones, debates, fue realmente enriquecedor. Y bueno, dentro de estas aportaciones, para mí, esas alianzas multidimensionales con reivindicaciones de colectivos de otros ámbitos, pues sí que ha permanecido hoy y sí que se sigue construyendo alternativas desde económicas y sociales a la ciudad turística desde una perspectiva más amplia y más, digamos, multidimensional, más allá del fenómeno turístico. Y bueno, en realidad esto es lo que quería contar, porque tampoco quería extenderme mucho, porque sé que conocéis, que tenéis muchas experiencias de resistencia a la ciudad turística en Barcelona. Aquí hay algunas imágenes de la manifestación final en donde, bueno, se hicieron performance, etcétera. Vale. Y bueno, para terminar, había traído algunas reflexiones sobre el futuro post-COVID, pero voy a cerrar por aquí. Ahora. Había traído algunas reflexiones sobre el futuro post-COVID, digamos, de Andalucía, Sevilla y en general un poco preguntándome qué nos espera ahora, pero no sé si deja eso para el final o para debatirlo luego en las preguntas, como prefieras. Pues como tú creas, creo que puede ser, déjame, estoy revisando en el chat, había alguien, Rafael, comentaba quizás hasta antes del COVID-19, es decir, que lo que estábamos hablando, como que lo entendía, que lo consideraba pertinente hasta antes del COVID-19 y que aparentemente este verano no vamos a sufrir esa turistificación, ¿no? Entonces, que quizás que cómo se podría pensar, digamos, la turistificación de otra manera con este escenario post-COVID. Eso lo preguntaban por el chat. Entonces, ¿cómo creas, María? ¿O lo introducimos ahora o lo hablamos más tarde? Bueno, si quieres contesto rápidamente. Venga. A ver, yo creo que realmente lo primero es que ante la situación que tenemos de incertidumbre no podemos hacer conjeturas y podemos vislumbrar, ¿no?, algunas de las consecuencias de la pandemia, pero tampoco podemos planear cómo vamos a resistir a un nuevo paradigma que ahora mismo no conocemos. Lo que sí conocemos es para volver a cómo estábamos antes. Por un lado tenemos a la Junta de Andalucía, que ha promovido, como comentaba, un decreto que modificaba 27 normas, y por otro lado tenemos al Ayuntamiento de Sevilla, que ya ha anunciado un plan de 13 millones de euros de rescate turístico a la ciudad, en el que hay dinero municipal, pero también dinero de la Junta y de fondos de la Unión Europea. Ha aprobado un acuerdo de ampliación de veladores y bueno, lo que ya sí que nos da pista de quién va a ser interlocutores con el ayuntamiento para pensar
la ciudad turística post-COVID es que ha reunido a un comité de expertos, entre los cuales están, lo tengo aquí apuntado, la directora regional de Relaciones Internacionales de Heineken, Cruz Campo, el director de Congresos y Convenios de Viajes El Corte Inglés, el presidente de la Comisión Smart Cities de AEMETIC, el presidente de Hoteles de Sevilla, el presidente de Sevilla Congress, el director del aeropuerto de Sevilla y el presidente de la multinacional sevillana de autobuses turísticos. Esos son los interlocutores del ayuntamiento para pensar qué vamos a hacer ahora. Eso es lo que puedo contar. No sé si... Pues seguro que se lo van a pasar pipa. Seguro que van a tener unas reuniones súper interesantes. Gracias, muchas gracias. Bien, hay por aquí otros comentarios. Martín, Horacio, José, por ahí está también Manuel. Quien quiera, Manuel. Pues venga, Manuel. Y luego introduzco la pregunta de Martín y bueno, Horacio es más un comentario, lo tenéis aquí. Venga, vamos por partes. Entonces, nada, adelante, Manuel. Eran, bueno, dos cosas. Y supongo que por su proverbial modestia no ha mencionado que todas las referencias que está haciendo al texto, digamos, al emplazamiento de Gaviria a propósito de Benidorm a Lefebvre para que se pronunciase y el resultado en forma de hacia una arquitectura del placer, de hecho, es un trabajo reciente. La forma verbal que empleaba daba a entender en una recuperación antigua. De hecho, es una edición reciente que ha hecho el Centro de Investigaciones Sociológicas, que es un trabajo de John, por el prólogo y por la preparación de la edición. Y luego es un mérito que corresponde reconocerle. De todas formas, digamos, el desarrollo que hace Lefebvre no es propiamente, digamos, una reflexión acerca del turismo como asunto, que creo que es que de hecho Gaviria anticipa en tantísimos sentidos hace ya mucho, pero que en aquel contexto no se constituía una especie de ámbito específico de conocimiento o de reflexión. Entonces, yo lo que al menos lo que he leído en el trabajo que gracias a Ollón podemos disfrutar, no veo una aportación a propósito del turismo como fenómeno, porque claro, la arquitectura del placer también podría valer perfectamente, pues yo qué sé, para los centros, para los parques de atracciones, y en el fondo Benidorm era un parque de atracciones. Por tanto, continúo pensando que realmente no hay un aporte de Lefebvre, sino de una forma tangencial a partir del envite de Gaviria. En todo caso, públicamente agradecerle a Ion el trabajo magnífico que ha hecho y el esfuerzo que ha tenido que invertir para poder ver publicado ese material inédito, que seguramente también no estará en francés. No sé si se ha publicado, ahora no recuerdo bien, no sé si se ha publicado. Sí, yo creo que es el texto original, el primer texto, no lo sé. En cualquier caso, sea como sea, el mérito continúa siendo el mismo y de agradecer. Llamaría un tema que, claro, que a mí me inquieta, creo que nos inquieta a todos que los que desde Barcelona oímos hablar de movimientos sociales. Han mencionado cuáles son sus contactos aquí en esta ciudad, pero Sevilla es una ciudad gobernada de una forma monopolística por parte del PSOE, que gobierna en solitario. Creo que incluso Adelante Andalucía perdió un concejal en las últimas elecciones. Y no sé qué vínculo tienen los movimientos sociales con esas opciones de lo que llamaremos nuevo municipalismo. Pero la verdad es que una buena parte de ese tipo de corrientes de acción, digamos, de impugnación de los modelos dominantes hegemónicos de ciudad en Barcelona, y no sé si sería el caso de alguna ciudad andaluza, han acabado de una forma u otra directamente, no directamente, bueno, en la administración. De hecho, la imagen de hoy de Jaume Asens hablando en la tribuna del Parlamento, algunos, a ver, yo no tengo ningún tipo de afinidad con el presidente de la Generalitat, pero cuando le ha contestado diciéndole no te conozco, Jaume, pues eso, digamos, bueno, puedo decir que no lo comparto. Y Jaume Asens, dicho, no es una cuestión personal, que quede claro, pero es verdad que él estuvo muy directamente involucrado en una línea de acción social
que no es muy diferente de la que tú describes. No teméis que de una forma u otra el proceso que se ha seguido en Barcelona, que ha implicado buena forma el desballestamiento de los movimientos sociales, pueda repetirse en ciudades como Sevilla, si es que no se ha repetido en otra ciudad andaluza? Es una pregunta, o sea, sí, o sea, una pregunta. ¿No os inquieta esa posibilidad que aquí es real? María. A ver, es cierto que en Sevilla sí que ha ocurrido ese trasvase, pero levemente, no, quizás desde la perspectiva no ha sido tan, tan nítido ese trasvase de activistas, participantes, movimientos sociales al a la fórmula adelante en Sevilla. Es cierto que aquí hubo un intento de hacer un Ganemos Sevilla que acabó muy mal y bueno, no terminó bien. Entonces, yo creo que los que intentaron, digamos, incorporarse a ese intento de municipalismo se desencantaron al poco tiempo. Entonces, realmente sí que hay movimiento. También es verdad que desde Cactus al menos muchos de los participantes tenemos, digamos, una perspectiva más libertaria y al final eso hace que tampoco interese demasiado acercarnos a este tipo de política más institucional. ¿Y Cádiz sería un ejemplo de ello? Sí, quizás sí. Lo que pasa es que realmente no conozco tanto como para hablar en el contexto de Cádiz. Ya, gracias. Gracias. Muy bien. John, no sé si quieres comentar algo respecto a lo primero que comentaba Manuel. Si no, pasamos a otra pregunta. Sí, bueno, brevemente, agradecerle el reconocimiento respecto a la publicación del libro y de algún modo darle la razón casi totalmente respecto a que es verdad que el ECER no aborda, digamos, en la misma escala ni con los casos concretos que plantea también Gaviria el fenómeno del espacio del placer. Tangencialmente sí aparece, creo que en alguna ocasión, ¿no? Pues esa crítica al urbanismo del ocio, pero ciertamente, y ya lo comentaba antes, en esas contradicciones de ser capaz de disfrutar de Benidorm, pero tampoco, digamos, entregar su alma intelectual a Benidorm, sí profundiza en este libro en cosas. Recordar un poco que es el año 73, que es justo el año en el que él está escribiendo también La producción del espacio, o sea, digamos, en el momento de madurez de ese periodo urbano, donde todas estas cuestiones de la utopía mental, de búsqueda de espacios de disfrute, etcétera, etcétera, tenemos esas referencias también a la comuna, ¿no? a la comuna de París como una fiesta, esa influencia que también mutua con los situacionistas, etcétera, etcétera. Entonces, sí es cierto, dándote en este caso la razón, sí es cierto que él ahondando más en espacios del placer o reflexiones sobre el disfrute y el ocio en la vida cotidiana en contextos urbanos clásicos, ¿no? Pero bueno, puntualmente sí aparece en algún caso y ciertamente es un libro, pues eso, más en la línea clásica de Lefebvre, con referencias eruditas, con ejemplos históricos que no casan directamente con los estudios de Gaviria, que también, incidiendo en lo que comentabas, Manuel, hay que considerar un pionero, se le considera en el ámbito de la sociología del turismo, como en los otros ámbitos, la sociología rural y la sociología urbana también, ¿no? Un pionero, uno de los que intenta un poco agitar por una parte la academia y empezar a sistematizar, en buena medida trayendo a
a gente como el propio Lefebvre o incluso literatura que él había recogido de sus estancias en Estados Unidos, ¿no? o en Inglaterra. Muy bien, gracias. Estoy por aquí recuperando alguna pregunta más. Comentaba Martín, en antropología económica se considera que cualquier economía consta de tres procesos entrelazados y co-constitutivos: producción, intercambio y consumo. Entonces pregunta un poco que cuál es ¿no? Creo que cuando hablamos de estos temas siempre lo hacemos desde la perspectiva de la producción, pocas veces se hace desde el consumo, ¿no? Que a menudo se considera como algo estéril o simple, ¿no? Y bien, lo cierto es que también cuando ahondamos más en estos temas vemos que no, que es realmente una realidad también compleja y contradictoria. Entonces, comentaba un poquito eso, ¿no? ¿Cuál es el rol que consideráis que el consumo tiene en el análisis geográfico, antropológico, sociológico de la realidad urbana? Y en este caso del ocio y el turismo. No sé si lo he dicho bien, Martín. Claro, no puedes hablar, ¿no? Esa es la cosa, que no puedes hablar. Bueno, sí que puedes hablar, pero no te escuchamos. No sé si alguien quiere añadir o decir algo al respecto sobre el papel del consumo, digamos, en el análisis del espacio, de los espacios de ocio, de los espacios turísticos, etcétera, etcétera. Yo personalmente evitaría meterme en ese charco por la falta de, digamos, de dominio en la materia, ¿no? Nos suele pasar, ¿no? Esto es decir, entre las disciplinas, al final, secuestrar de alguna forma terminología o conceptos y utilizarlas de cualquier manera. En todo caso, bueno, es decir, simplemente incidir, no respondo a la pregunta, pero sí incidir en esta parte de la dimensión del consumo, de sí verla desde la parte de esos usuarios, ¿no? Decir, bueno, vale, estamos hablando sin duda de una transmutación del valor de uso en valor de cambio y en este sentido, decir, bueno, por ejemplo, si nos trasladamos, ¿no? a estos casos específicos de las ciudades turísticas como Benidorm, creo que es interesante, ¿no? incidir en esa dimensión y ver hasta qué punto, es decir, puesto que, o sea, ponernos a cuestionar o a batirnos contra el modelo venidor, no sé si puede ser muy efectivo. Directamente, igual la dimensión del consumo puede ser un resquicio, ¿no? Recurrente o útil. Muy bien, gracias. Por aquí comenta José, hay dos aproximaciones desde el consumo, ¿no? La perspectiva liberal, a lo David Ley, y el consumo colectivo a lo Castells. Es una lástima que aquí que las intervenciones se hagan por chat, ¿no? Porque estaría bien que esto se explicara en directo. Sí. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario. Estamos siguiendo por aquí. Dice algo por el chat. Nos habíamos puesto más o menos de hora de cierre a las 7:30. Son las 8 menos cuarto. Así que, bueno, vamos viendo, esperamos un minuto si queréis, a ver si hay alguna pregunta más, alguien tiene algún comentario más. Y si no, pues vamos cerrando. Yo creo, mientras que vemos si alguien dice algo más, yo creo que de sobras, ¿no? Se ha cumplido un poco cuál era el objetivo que nos habíamos planteado entre María, Yoli y yo para el seminario de hoy, ¿no? Tratar estos temas, ¿no? Tener como una perspectiva, llamémosle más teórica, ¿no? A partir de los trabajos de Lefebvre, Gaviria, a través, evidentemente, de John. Y luego también, pues, algo más desde lo empírico, desde la práctica, en este caso de la realidad cotidiana de Sevilla y de sus movimientos sociales a través de
la experiencia y el análisis de María. Como bien también decía Manuel, y no es algo que he dicho al principio porque soy bastante olvidadizo con estas cosas y bastante descuidado, más que olvidadizo. Claro, parte de las preguntas y de los temas que le planteaba a John tenía que ver con la publicación reciente de Hacia una arquitectura de placer, de Lefebvre, ¿no? que es una obra realmente interesante, sobre todo cuando entendemos lo que hay detrás de ese libro, ¿no? Y de esa relación con Gaviria, de esa solicitud que Gaviria le hace, ¿no? de poder, ¿no? Corrígeme, John, si no lo digo bien, ¿no? Pero esta idea de Gaviria de hacer un análisis concreto de la realidad concreta, y la respuesta que le da Lefebvre es un análisis abstracto de una realidad abstracta, ¿no? Y cómo a partir de ahí, bueno, se hace, no es un diálogo, ¿no? Porque ese informe queda en un cajón, pero sí que creo que tiempo después, ahora, después de haberlo recuperado, la verdad es que es súper interesante ver esa complicidad que había entre ambos, ¿no? Y cómo la obra de uno, en este caso principalmente entiendo que la obra de Lefebvre, eh, eh, afecta sobre la de Gaviria, ¿no? Una obra de Gaviria que también muchas veces ha quedado, al menos por aquí, un tanto olvidada, pero que tiene libros como puede ser España a Gogo, que son realmente impresionantes desde la página 1 hasta la última, ¿no? Es un libro que yo creo que cualquier persona que esté interesada, digamos, por los temas que hemos estado tratando hoy, es un libro que debería tener de cabecera. No hay más preguntas. No sé si alguien tiene algún comentario más. Manuel, Gaby. Juliana dice por aquí, de ser todo, diría que el consumo de los consumidores, los que llaman practicantes, también hay producción a partir de las prácticas. Serían segundas producciones. Muchas gracias, Juliana. Bueno, lo dicho, no sé si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta, y si no, pues lo podemos ir cerrando aquí. Y ya está. A ver. Manuel, que has encendido la cámara. No, solo que muchas gracias. Como parece que nadie lo dice y todos lo pensamos, pues lo digo yo. Que muchas gracias por la iniciativa, por organizarla y por supuesto a María y a John por acudir a la cita. Claro, ya está, es lo que Muchas quería. gracias a vos. Gracias Sí, a vosotras y vosotros. Y a los que se conectaron también. ¿Perdón? Y a los que se conectaron también. Ah, sí, por supuesto. Ahora, no sé si lo debo decir o no, pero lo voy a decir. Hago una invitación extensiva a todo el mundo que quiera. Ahora, como antes comentaba John, el trabajo y ¿cómo has dicho? El trabajo y el jolgorio, no lo estoy diciendo mal, ¿no? El trabajo y Creo que he dicho la parranda, no sé si... la parranda, el trabajo y la parranda en el WACU es una misma cosa. Entonces, ahora siempre queda como el After Hours, y que es la cerveza online que nos toca hacer. Yo no voy a poder estar porque tengo que encargarme de la peque, que va a cenar ya. Pero bueno, que quien quiera pues se puede sumar, solo tiene que ir a su nevera, coger una cerveza o lo que quiera y seguir la charla, ¿de acuerdo? Gaby, te lo dejo un poco en tus manos ahora. Y nada, lo mismo también, dar las gracias a John, a María y a todo el mundo que ha participado. Muchas gracias. A ti. Muy bien, gracias. Gaby, todo tuyo.